Gracias, Domingo. En este momento la gente habla de la realidad dominicana, pero está en marcha un gobierno del cambio, que se comprometió con el cambio, que tiene que propiciar una movilidad y una rediscusión de los fundamentos de la acción política a nivel global. En ese marco, las Fuerzas Armadas continúan discusiones de alto nivel para la redacción de un libro blanco de la defensa. Las Fuerzas Armadas continúan la realización de talleres académicos de seguimiento para la creación de su libro blanco de defensa, con temas de interés que el presidente Luis Abinader y el actual ministro de Defensa han mostrado preocupación por la confección de un documento mediante el cual las instituciones militares muestren transparencia en su accionar para velar por la defensa y los intereses nacionales. En este taller han participado varios delegados internacionales militares. Y en esa idea de que las Fuerzas Armadas no pueden estar ajenas a que el cambio no puede ser una propaganda, un enunciado, sino un compromiso. Y ahora no hay guerra ni amenaza. El papel de los militares es defender la integridad territorial, sobre todo eso, la integridad territorial y las autoridades elegidas por la gente. Y ahora no hay amenaza de guerra. No hay ni siquiera un ambiente de tensión universal como fue la Guerra Fría. No quiere decir que no hay una preocupación por la defensa de la integridad territorial, porque estamos en un país donde permanentemente parece que no hay autoridad en el problema de la defensa de lo nuestro. Pero esa función de garantizar la integridad territorial, que es el primer deber de las Fuerzas Armadas, hay un hecho cierto. La entidad que tiene más talento en sus filas, más profesionales, más gente con calidad son las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas tienen más médicos que ninguna institución y más abogados que ninguna institución y más técnicos, agrónomos, científicos. Es decir, en ningún lugar otro, ni siquiera universitario, existe la concentración de egresados de diversas ramas científicas de la vida. Y todo eso condicionado a que la función es garantizar la integridad territorial. Pero aquí no ha habido guerra, ni ha habido lucha, ni ha habido infiltración durante años. ¿Y qué ha pasado con todo ese talento que tienen las Fuerzas Armadas? Que ellas operan entonces de acuerdo a la conveniencia de los jefes, igual como ven en la estructura cívica del país, en función y en aprovechamiento. Pásenle revista a la situación material de los que han sido jefes de las instituciones, para que vean que pasa lo mismo que ha pasado con los civiles. Ahora, con esa característica de que es un instrumento que tiene que tener una unidad corporal como cuerpo, tiene que tener una unidad, que tiene propósitos que tienen que estar por encima de cualquier aspiración particular, que tienen para el país una especie de proyección de garantía de las Fuerzas Armadas a la seguridad que la gente requiere. Es decir, hay una situación privilegiada de las Fuerzas Armadas en la proyección de la conciencia de los ciudadanos. Ahora, en esta época del cambio, ¿hacia dónde tienen que mirar las Fuerzas Armadas para hablar del cambio? ¿Cómo se va a operar en las Fuerzas Armadas la búsqueda de una reorientación que adecue el aprovechamiento de esos recursos a torno con la función que debe cumplir esa entidad? Ahora hay talleres para la definición fundamental de su libro blanco, de saber cuál es su defensa, cuáles son los fundamentos, de definir su esencia constitucional. Bien, y en las otras cosas. En la Fuerza Armada habrá talleres de formación para las nuevas orientaciones, pero ahí están orientaciones agrícolas, industriales, de protección y de apoyo de la población. Las Fuerzas Armadas tienen escuelas, tienen centros, son en cierta medida un ente que ayuda, pero con mucha timidez, no a tono con el poder que tiene de concentración de talento en sus filas. Ahora, a propósito de que estamos en un gobierno del cambio, en una etapa que tiene a la policía ahora mismo en la mira de
un círculo de 21 profesionales para que redefinan la función de la policía. No se atreven a crearle una comisión especial a la Fuerza Armada que la redefinan, pero sí a pedirle que ellos lo hagan, a que se produzca internamente una rediscusión del papel, y en eso están los altos mandos. Y ese hecho de que estamos planteando los fundamentos para una nueva policía es la que nos obliga a decir, y el fundamento para los militares. Antes que nada, yo he insistido que en cualquier noción del cambio hay que comenzar planteando el nivel de vida de sus miembros. Sin mejorar esencialmente con salario, con atención, con protección social, la vida de los agentes, no podemos impedir que los agentes bajo la presión de la vida tengan que buscársela poniendo su función al servicio de particulares y de otros intereses. Los militares de abajo quieren que lo pongan mejor de escolta de los que puedan darle alguna ayuda adicional, de que lo que le puedan permitir disfrutar de la vida que ellos no pueden asegurar con los ingresos miserables que tienen. Entonces, el inicio del cambio es pensando sobre todo en el punto de partida, las condiciones materiales de la vida de los militares. Hay que abordar eso, en primer lugar, si no es una evasión la discusión del cambio. No es verdad que se puede vivir con los sueldos que tienen las bases de los militares. Y desde ese punto de vista, de comenzar por la modificación de la vida de ellos, viene entonces el problema de las tareas. Las Fuerzas Armadas tienen talleres, tienen escuelas, participan en muchas acciones como protección industrial, agrícola, comercial, personal, y sin embargo tienen un hospital para dar servicio a su gente y a particulares. Lo que quiere decir que hay que buscar una manera en que todo el talento que está concentrado ahí pueda dar un servicio público sin que ese servicio sea en desmero de su función, que es asegurar la integridad y someterse a una disciplina interna que le dé ese carácter de cuerpo ineludible a todos los miembros. Yo les digo, no puede ser un ente autónomo en el sentido de que sea un aparato a conveniencia de los que los dirigen. Y después, por el temor que aún se hereda las Fuerzas Armadas desde la era de Trujillo, la gente tiene cuidado hasta para hacer críticas y sugerencias sobre ella. Sobre esa institución no interviene la comunidad que llena los medios de comunicación. La gente ve a distancia a los guardias y tiene con ellos un cierto cuidado. La gente no se equivoca. Y sin embargo, hay que hacer una práctica transparente en las Fuerzas Armadas, que la conozca todo el mundo, que la gente sepa en qué se acierta. Eso del libro blanco es un gran paso para que se establezcan sus fines, para que sean de divulgación popular, para que cualquiera pueda en sí mismo verificar lo que hacen y lo que prometen. No debe ser un ente autónomo para que lo dirijan lo que mandan, para que a conveniencia con los jefes políticos y con los intereses económicos decidan su uso y su aprovechamiento, como ha sido la característica general. Y después que usted plantee ese desafío para aprovechar tecnológicamente el talento que tiene adentro de las Fuerzas Armadas, para ayudar a la modernización en todos los sentidos que tiene el país, para reforzar la base tecnológica y científica de la seguridad, que no puede mantenerse con los procesos rudimentarios y parciales con los que se ha mantenido, que tiene que ser un nuevo fundamento en la reorientación de la práctica de las Fuerzas Armadas. Pero las Fuerzas Armadas, en las cosas que participan en el deporte, es una institución alimentando, y una buena práctica. En la educación hace una ayuda insuficiente con lo que tiene de talento dentro, y a nivel de la tecnología mucho menos. Y después que veamos ese necesario reajuste institucional y tecnológico de las Fuerzas Armadas, en perfilar los fundamentos suyos en su libro blanco, viene el hecho: ¿puede seguirse manteniendo las Fuerzas Armadas al margen del problema político desde el derecho al voto? Hay que modificar la exclusión
que se tienen las Fuerzas Armadas de hacerla un instrumento de lo que mandan y no unos partícipes también de la elaboración del poder político que los va a dirigir a ellos. Hay muchas experiencias que permiten que ellos puedan votar sin tener que hacer corrientes de opinión ni movilizaciones internas. No pueden ser actividades partidarias, no tienen que hacer ninguna promoción, pero el día de la selección de los guardias deben votar. Y ese cambio fundamental en la mentalidad del país y de los guardias, de establecer el derecho al voto, es una batalla también en la formación, que en este proceso del cambio interno tiene absolutamente que ser tomado en cuenta. No pueden seguir siendo excluidos de la elección política los militares, como no pueden ser excluidos de todas las otras actividades en nombre de que ellos son el aparato de la seguridad. No. Compenetrado estrechamente con todos los servicios y actividades de la sociedad, serán mejor instrumento para defender su integridad y para cumplir con su deber. Pero no pueden seguir siendo excluidos del problema de la política. Y yo entonces quiero concluir diciéndole que tienen que ser ciudadanos también con el derecho al voto, aunque a ellos no se les permita ni la promoción ni la organización en sus filas de su simpatía partidaria. Y como hay experiencia así, ustedes no conocen una corriente demócrata en la Fuerza Armada de Norteamérica y en todos los países donde esto se celebra, pero ellos votan. Entonces, desde ese punto de vista, en el estudio del cambio que se está haciendo en la policía y en la justicia, el de las Fuerzas Armadas es una prioridad y la gente tiene que manejarlo e interesarse por la dimensión del cambio. Y tratar de que sea de una forma transparente, de que los secretos tengan que ver con la tecnología y con la seguridad, pero no con la esencia de su estructura y su funcionamiento. De que uno no vea a las Fuerzas Armadas con los ojos extraños y temerosos que la mayoría del país la ve. Entonces, pues, por un cambio real de las Fuerzas Armadas, para que se pongan a tono con las exigencias y las posibilidades del presente, hay que trabajar para que el gobierno no vacile ni tenga miedo de también llevar las líneas del cambio a una institución que lo merece y que puede aportar más de lo que cualquiera puede sospechar al cambio en las Fuerzas Armadas.